En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Cuando son en Colombia las 6 de la mañana, 42 minutos, quiero saludar a esta hora al diputado Hermes Villamil Morales, diputado del departamento de Cundinamarca. Doctor Hermes, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jimmy, y a los radioescuchas y por supuesto a la mesa de trabajo, un saludo especial. Bueno, pues iniciamos un lunes muy complejo. Y decimos muy complejo porque hay medidas muy fuertes que se toman en Bogotá y creemos también que las medidas que se toman para el departamento son fuertes, teniendo en cuenta que se cierra el departamento entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Y quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es la opinión que tiene frente a esto que está sucediendo? Pues realmente hay una situación de hecho que el país vive y el mundo, y es el COVID, y eso definitivamente es una pandemia que golpea y que cada vez sorprende más, cada vez la situación es más difícil. Siempre creíamos, yo por lo menos creía que a finales del año, que a principios de ya hubiéramos superado parte del tema, pero todo lo contrario, cada pico viene peor. Y eso pasó en Europa, eso está pasando en Asia, eso está pasando en toda Sudamérica, eso pasó en Estados Unidos, y por supuesto nosotros no somos la excepción, no somos una raza especial para que no nos golpee, así es de que nos está golpeando, digamos los porcentajes de la costa son muy fuertes en las grandes ciudades. Los porcentajes en Medellín y su zona metropolitana son muy duros, los porcentajes en el valle, el sur, escuché lo de Pasto y Popayán, es durísimo, lo del eje cafetero, y por supuesto lo de Bogotá. Bogotá es nuestro patio normal y es muy duro, y lo de nuestro Cundinamarca ha venido subiendo. Ayer vi unos porcentajes de Cundinamarca que me sorprendieron. Por supuesto, subir del 60 y pico % o algo así no se había visto hacía días en Cundinamarca, y yo creo que por eso el gobernador está tomando las medidas que está tomando y el país está tomando las medidas que está tomando. Se vienen unos días complejos por cuenta también de lo que han anunciado como protestas en varios sectores del país, en donde pues la base tiene que ver con la reforma tributaria. El gobierno ha querido llamarlo de manera diferente, pero pues en fin, se trata es básicamente de eso, de la ampliación de los tributos que tenemos que hacer quienes pagamos impuestos. ¿Cuál es su opinión frente a esa reforma? Pues yo creo que el país tiene una situación financiera muy dura, muy difícil, y por supuesto el gobierno dio el paso, pero creo que se equivocó en el momento histórico. O sea, hay momentos que son propicios para determinadas circunstancias, y el momento histórico que tenemos hoy de pandemia, de quiebras, de cierres, de no comida, de que el 30% de los colombianos solo tienen la oportunidad de comer 2 veces al día, y algunos una sola vez, pues eso llevan a que hay una pobreza, y digamos la pobreza en Colombia, en lugar de mejorar condiciones y estándares, retrocedió en el último año, y eso tiene como consecuencia de que la gente ve realmente el tema como algo muy inoportuno, como que no es el momento, y sobre todo porque, digamos, se presentó la reforma como un hecho para financiar programas sociales, y seguramente tiene mucho que ver con esos programas sociales, no nos podemos apartar de eso. Pero aquí en Colombia, desde hace unos 12 años o algo un poco más, se exceptuaron las multinacionales en las transferencias de dividendos, se exceptuaron el impuesto al patrimonio de grandes compañías y grandes grupos financieros y de grandes empresas, y por supuesto, en lugar de caminar en esa dirección, se caminó en la masificación del IVA, que el IVA hace que cualquier ser humano, cualquier colombiano, pague impuestos. Si una persona no tiene sino para una gaseosa en el día y un pan, pues a través de la gaseosa, si la gaseosa tiene IVA, pues paga impuestos. Entonces yo creo que esa masificación, esa dirección que le dio el gobierno a ese proceso, hace que sea absolutamente inoportuno, negativo, adverso a la sociedad, y sin lugar a dudas es un tema que es rechazable, y seguramente van a haber marchas, seguramente van a haber más protestas, y pues desafortunadamente todo ese tema termina agudizando lo mismo de lo que venimos hablando, del COVID y de sus consecuencias, que eso es un círculo que se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando y va ahorcando.
y por supuesto yo creo que sí van a haber marchas, yo creo que sí va a haber movilizaciones, pero seguramente las cosas van a ser muy duras para la salud de los colombianos en estas marchas. El expresidente César Gaviria fue de los primeros en salir, obviamente, a rechazar la reforma. Sin embargo, salió el expresidente César Gaviria, que estaba muy bravo, allá golpeó la mesa y todo, ¿no? Estaba bravo. Sí, porque él está por encima del bien y del mal, es un hombre que es absolutamente... Buen estadista, entre otras cosas. Exacto, y dice las cosas cuando quiere y cuando se le da la gana y cuando cree que debe decirlas. Él no le pide permiso a nadie, yo creo que es el de los pocos... nosotros como liberales tenemos el liderazgo de él y yo creo que en su momento salió y dijo nosotros los liberales no lo votamos y punto, y dejó en primera base a los parlamentarios porque le dijo las listas se hacen en la dirección liberal, no se hacen en Palacio. Yo creo que ahí ese fue un momento muy oportuno para el partido y para el país, porque en ese momento la reforma empezó a tambalear. Luego vino Cambio Radical, pero súmele usted que este fin de semana también se sumó Centro Democrático, que es el partido de gobierno, porque le tocaba, de la U y la Alianza Verde. El partido de la U y la Alianza Verde. Sí, claro, pero son movidas políticas normales que se hacen, ¿no? O sea, claro. Sería ridículo que el Centro Democrático se quiera... Pero lo que le quiero preguntar es qué viene entonces en ese orden de ideas, y se lo hago teniendo en cuenta que usted tuvo la oportunidad de administrar al municipio de La Mesa y estos encuentros políticos y económicos se dan muy seguido. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué viene? ¿Qué puede pasar? Pues hay una propuesta... ¿Que la retiren? Hay una propuesta inteligente que es retirarla y hacer un consenso sobre lo que se debe hacer. Y el consenso es cada uno de quienes hagan parte de este gran paquete de partidos en representación nacional o de estadistas para un momento histórico, pues revisar realmente qué es lo que hay que hacer. Pero por supuesto apartarse de lo que llamamos lo básico de la canasta familiar y apartarnos de golpear a los estratos más bajos. Yo creo que ese es el secreto. Si eso no existe, eso no va a funcionar. Se lo digo con toda la honestidad del caso. Eso no va a funcionar. Bien, ahora la pregunta, porque usted inició contándonos algo que me parece muy importante, siendo claro en el hecho de que realmente el Estado no está mal de dinero. Entonces le voy a hacer una pregunta para que nos ayude a esbozar un poquito más y ampliar un poquito más el espectro de quienes a veces no entendemos mucho el movimiento de los números, pero creo que hay que volverlo básico. Y lo básico es que don Chucho, que vive con la señora María, tiene su hogar, y don Chucho dice, me recortaron el sueldo. Nos toca, obviamente, por apretarnos el cinturón. Pero la señora María cree que no es la decisión acertada. Ella quiere seguir yendo a gastar al salón de belleza, comiendo hamburguesas los fines de semana, saliendo a pasear, comprándole regalos a los niños que no tienen por qué comprar. Poniendo ese contexto, ¿cómo sería la cosa? Porque es que a veces criticamos muy fácil, pero entendemos que realmente el Estado necesita obviamente recursos para moverse, porque se han gastado una cantidad absurda de dinero durante los últimos meses. Se han gastado dinero, ¿por qué? Porque, digamos, de alguna manera, esos programas que a veces la gente no siente, por ejemplo, la renta básica, por ejemplo, el apoyo a nóminas, que se ha criticado muchísimo porque se lo han dado a las grandes empresas también, y que seguramente las pequeñas empresas no cumplen los requisitos que les exigen, entonces pues finalmente termina financiándose un sector de la economía que también lo necesita, pero hay otro sector que no. Y uno ve que, uno dice, ¿será que todo ese listado de 4 o 3 millones de personas en, no sé, en 70,000, en 140,000, en 500,000, en 400,000 se estará llegándole? Pues seguramente eso sumado, esos pesos sumados, esos miles sumados son muchos billones. Muchos, claro. Muchos billones. Y mantener ese ritmo, digamos, seguramente eso vale mucha plata. Pero si los quitan, también hay una gente que son las por decir algo, familias en acción, que yo no sé, las duplicaron, ahora están hablando de que eran 2.7 o 3 punto pico y ahora pasa como a 4 y pico. Y así sucesivamente todos esos programas, eso vale mucha plata. Entonces, digamos que uno no sale a defender la reforma tributaria porque es que no es presentable. O sea, la reforma tributaria como se presentó después de la embarrada del ministro con su huevo, pues por supuesto
por supuesto, lleva a que se pierda por completo la respetabilidad de quienes deben hacer una presentación del tema. Pero si hay otras formas, si el sector financiero en 6 meses o en un año tuvo 5 o 6 billones de pesos, pues a ellos hay que meterles la mano para que aporten más a la sociedad. Las multinacionales que hacen transferencia de recursos a nivel internacional desde un gobierno muy reconocido que les quitó todos esos porcentajes que tenían que girarle a la sociedad y solo quedamos con las famosas regalías que eso sirven para... finalmente, cuando el Estado le meta la mano a eso, que le da mucho miedo, pero el Estado tiene que hacerlo, porque aquí tenemos que aportar todos. Y quienes están exentos, que son, digamos, en mi concepto, los grandes ricos del país, quienes están exentos, pues tienen que entrar a aportar. Y entonces ahí es donde ese gran acuerdo nacional tiene que buscar a quienes son los que van a aportar para la crisis y no, digamos, no masificarla más por lo bajo, sino virar la rama de arriba. Y ese es el miedo. Y desafortunadamente los gobiernos de ultraderecha, que en Colombia... este es un gobierno de derecha, pues sencillamente defiende eso porque considera que si toca el patrimonio de esas grandes empresas, las debilita, entonces el empleo se cae. Esa es una visión económica. Y otra visión económica es que tienen que aportar y seguramente no se van a caer. ¿Sí me explico? Entonces es revisar el tema. La economía hace, como usted lo colocaba de ejemplo, que lo primero que se le echa mano en crisis es a lo que llamamos suntuoso. Y usted lo acaba de decir. Recoger en la casa los gastos suntuosos, recoger en la empresa los gastos suntuosos, recoger en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Estado Nacional los gastos suntuosos y solo hacer lo necesario y hacer el control de todos los temas que son puestos sobre la mesa desde el punto de vista político, desde el punto de vista de control del gasto público, desde el punto de vista de control a la corrupción, desde el punto de vista de todo ese tipo de cosas. Digamos que el país tiene que enmarcarse en un camino de buscar una mejor senda para ser más eficientes en el gasto. Yo creo que aquí lo que le hizo falta al gobierno nacional fue tratar de que en la crisis ser eficientes en el gasto. Y yo creo que eso lo ve la gente, eso lo ve cualquiera, que la eficiencia en el gasto seguramente no ha sido la mejor. Y se trasluce en decisiones nacionales y en decisiones departamentales y en decisiones municipales y en decisiones empresariales, se trasluce. Y eso la gente lo ve. Entonces la gente dice, pues, ¿cómo me van a meter la mano al bolsillo, al acueducto, al alcantarillado, a la luz, al teléfono, al internet, si yo no tengo que pagar y el Estado no está haciendo esos ahorros? ¿Sí me explico? O sea, el Estado tiene que dar ejemplo desde el punto de vista del ahorro para que la gente entienda que esta es una crisis donde todos vamos en el mismo camino. No es que usted está por fuera porque tiene con qué comer, no porque sus trabajadores necesitan comer. Sus empleados, usted no puede sacar y decirle, no vayas en los empleados. No, ese es un momento de solidaridad también. Obviamente todos nos hemos ido encima del presidente Duque por ser el presidente y obviamente el gobierno en general. Pero hablemos del gobierno departamental. ¿Qué medidas se han tomado, cree usted, para mitigar ese impacto económico en el departamento? Pues lo primero es que nosotros, digamos, el gobernador priorizó un tema en materia económica y es la salud va a ir por encima. Y entonces, digamos que teníamos, no sé, 300 camas y ahora de hospitalarias, por decir algo, y nos triplicamos por 3. ¿Sí me explico? O nos multiplicamos por 4. Entonces, digamos, la salud fue priorizada entre los presupuestos. Con todas las dificultades, pero los hospitales hoy pueden tener nóminas retrasadas de 1 o 2 meses. Pero en la costa, en el eje cafetero, en Antioquia, en el sur de Colombia, tienen 2, 3, 10, 8 nóminas. ¿Sí me explico? Aquí no, aquí ha habido una priorización de los recursos para que la gente, para que el sistema de salud de alguna manera tenga los recursos. No lo suficiente porque no hay. Estamos hablando de prioridad. Entonces, lo primero que se ha hecho es priorizar por ese tema. Lo segundo que se ha hecho es el tema de las emergencias.
O sea, hay recursos para emergencias, hay recursos para enfrentar las emergencias. Ayer, por ejemplo, este fin de semana, estábamos trabajando con recursos que el gobernador consiguió de las CARES para enfrentar el tema del invierno, para enfrentar el tema de vías, para enfrentar el tema de emergencias. Ahí también, digamos, no abandonar esa parte, porque la gente no tiene la culpa de que se le vino el COVID, que se le vino el invierno, que le cerraron la vía. Hay que seguir trabajando. Y entonces, digamos, desde ese punto de vista. Y lo tercero, pero que es lo primero también, desde el punto de vista empresarial, pues seguimos trabajando en la famosa empresa de comercialización. Y dimos todos los recursos, acabamos de autorizar todos los recursos para la empresa de comercialización que debe salir a los próximos 4 meses. Lo mismo, acabamos de dar todos los recursos que tienen que ver con la competitividad. Entonces se está trabajando en los municipios, apoyando a los pequeños tenderos, los pequeños empresarios que se presenten a esas convocatorias. Y allí hay unos pequeños recursos para ellos, para ayudarlos, para no dejarlos que se les desbarate su economía. Nosotros dejamos unos muy buenos recursos en todo el departamento para eso. Entonces, digamos, la competitividad no la podemos dejar de lado. Digamos, el gobierno de alguna manera departamental ha venido impulsando que haya esa posibilidad en todo el departamento. No estamos hablando solo de un municipio, una provincia, no. Eso depende de la agilidad que tengan los municipios en la presentación de los proyectos, en lograr meter a su gente de este tipo de proyectos. Esos son los municipios, las cabezas de ese tipo de procesos. Pero ahí están, digamos, hemos ayudado a ese tipo de procesos. Y lo otro, pues siempre los recursos serán priorizados en la medida de las necesidades. No la fiesta normal de que vamos allí y echamos el discurso y de una vez déjele plata. No, esto tiene una priorización y un ajuste, porque todos sabemos que no hay la suficiente plata. O sea, creíamos que la economía no se escurriera tanto, pero nosotros los impuestos del departamento dependen de los carros. Hoy la gente no está pagando impuestos de carros. Y ustedes aprobaron en el último debate. Sí. Estamos en el último debate aprobando un descuento grande del 40-50% para los híbridos, para que la gente compre híbridos que están de moda. Híbridos es, ¿cómo se llama? Sí, los carros entre la energía eléctricos y gasolina. Y eso para que se vengan para Cundinamarca y no se vayan solo para Bogotá, sino que se inscriban en Cundinamarca. Nosotros los dejan el hueso. Que 200.000 inscripciones al año y el 90% son motos. Usted sabe lo que significa para nosotros eso desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista de los impuestos, de las pólizas. Todo eso se nos dispara en Cundinamarca. Entonces, digamos que es tratando de llamar la atención de los bogotanos y de la gente que compre sus carros, que los inscriba en el departamento. Eso es plata para el departamento. No hay muchas ventas de casas, de edificios. Toda esa plata, esos impuestos vienen para Cundinamarca. Pero eso ha bajado también. Y al bajar, pues baja también los recursos del departamento. Lo que hacíamos de las obras, de las cosas, de las grandes cosas, de los grandes proyectos, pues se ponen un poco lentos. Y aquí los vemos en todo lo que estamos trabajando a diario todos. ¿Quiénes deberían estar sentados en la mesa? Bueno, usted dice, vamos a proponer, yo propondría o yo creo que debería haber una mesa donde se sienten a analizar toda esta situación, donde definitivamente no sea el gobierno de manera unilateral que tome decisiones, sino que escuche otras propuestas. ¿Quiénes deberían estar sentados en esa mesa? Yo creo que ese es el grave error del gobierno, creer que tiene la última palabra. Ese es el grave error del gobierno, en mi concepto. O que tiene la primera, porque no tiene sino una, ¿no? O sea, bueno, ellos dicen, es así y tiene que ser. Y creo que ese ha sido el grave error. Exacto. No escuchar mucho. En el gobierno anterior del presidente Santos quedó una comisión que se llama como de estudio sobre esos temas. Y ellos entregaron un documento de 6 años completos del análisis de América Latina, de Asia, de Europa, del tema. Pero no contaban con que llegara la pandemia, y la pandemia alteró muchas cosas. Y por supuesto ahí quedaron, que ahí hay unos, digamos, un documento mamá para una orientación, pero ahí está la gente, ahí todos los partidos, todo el mundo tiene exministros de Hacienda, ex viceministros de Hacienda, ex directores de impuestos. Eso no es del otro mundo, porque es que ya todo el mundo sabe dónde está la plata.
Todo el mundo sabe dónde está, que les da miedo meterle la mano allá donde está, que eso es lo importante, porque hay que meter la mano donde está, no donde no está. En los números Tomás Carrasquilla es brillante, nadie va a poder negar eso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasa de llegar con esa expectativa que se tenía precisamente por el reconocimiento en convertirse hoy en uno de los hombres más polémicos del país? Por una sencilla razón, por la falta de tomar decisiones. Si las decisiones se hubieran tomado en el primer año, con cabeza fría, la discusión se hubiera dado en el segundo año y ya hubiéramos salido de esa discusión. La discusión se hace como siempre, y eso es un error de los gobiernos, de nosotros los que hacemos Estado, que aplazamos y aplazamos y aplazamos las decisiones. Y eso pasa a nivel municipal, departamental, nacional y a todos los niveles, porque no trabajamos sobre una planificación, no trabajamos sobre una acción y sobre unos resultados, sino... Se toman decisiones de manera populista en muchos casos. Exacto. Y para que la gente no se ponga brava. Exacto. Y entonces terminaron colocándola en el peor momento. Y ahí es donde yo pienso que está la equivocación del Estado. Si esta discusión se hubiera librado hace 2 años o hace año y medio, seguramente se hubiera buscado un punto intermedio. Y ya hoy se hubiera salido y no estaríamos en que ahora los programas sociales dependan de una situación de estas. Eso no puede ser. Para mí es equivocado. Y es equivocado en la medida en que estas decisiones hay que tomarlas en el momento en que el gobierno tiene el sol en el pecho. Cuando lo está mirando el sol de frente, no, el gobierno de Duque ya tiene el sol en las costillas. Ya le pasó su cuarto de hora, ya le pasó su credibilidad. Y como le pasa su credibilidad, pues, hombre, ya yo veo que va a ser muy difícil lograr un acuerdo, retirarla y lograr un acuerdo donde participe los movimientos de izquierda, que los dejen participar con sus propuestas, los movimientos de centro y los de ultraderecha, que son los que están presentando la propuesta actual. Pero hacer una cosa donde todos, de alguna manera, puedan poner, pero que todos también puedan, en determinado momento, buscar una salida en las que haya alguna posibilidad. Yo lo dudo mucho ya en este momento. Yo lo dudo mucho. Yo creo que va a ser eso casi imposible. Pero va a tener que hacer el gobierno un esfuerzo para que algunos programas sociales se mantengan en el tiempo. Esa realmente es mi preocupación. Y por eso uno es capaz de enfrentar ese tema. Eso no se toca, ¿no? Hay que tocarlo. Y hay que tocarlo diciendo lo que uno cree y diciéndole a quienes toman las decisiones que están allá. Porque a veces ni los representantes ni los senadores toman las decisiones vienen y punto. Y les toca. No pueden hacer grandes discusiones, pero en este momento tiene que haber lo que en su momento llamaba el doctor, que lo recuerdo, tal vez lo que llamaba el doctor Álvaro Gómez, un acuerdo nacional para buscar una salida. Y si no, pues seguramente va a ser muy difícil para este gobierno terminar, pero mucho más difícil para el próximo empezar. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor Hermes Villamil Morales, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, tocando varios temas de actualidad nacional. 7:05. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina. Cristalina Estéreo, el nombre que representa a una región. Son en Colombia las 7 de la mañana, 10 minutos. 7:10 minutos. Nuestros oyentes también participan. Doctor Hermes, hay una inquietud de uno de nuestros oyentes. Colombiano, colombiano. Aló, buenos días, Cristalina Estéreo. Yo llamo para hacerle una pregunta al doctor Hermes Villamil, a ver cómo es, por ejemplo, el caso de los arrendamientos, que eso él sí no lo ha tocado. Si una persona se gana un salario mínimo o menos de un mínimo y por una parte estudio le están cobrando 800,000 pesos, en ese caso, esa persona, ¿con qué va a comer? ¿Con qué va a pagar arriendo? Y si es una persona que con qué va a pagar estudio. Entonces, no, para mí personalmente no se justifica el cobro tan excesivo de los arriendos y en los municipios. Que dése cuenta que aquí en la mesa una persona asalariada no consigue un arriendo para
un hijo o dos hijos y el matrimonio menos de 800.000 pesos. Muchas gracias. Eso también tienen que tocarlo. Bueno, ahí está la inquietud. Pues, mire, Jimmy, yo realmente de este tema, digamos que algo conozco del tema de la vivienda, pero lo duro de este tema es que uno de los, tal vez de los pocos proyectos que iban bien en este gobierno, yo nunca defiendo este gobierno, pero por supuesto a veces también lo entiendo, era el tema de la vivienda, ¿cómo se llama? La vivienda de interés social. Pero con la crisis veo que se está estancando por todo lado. Yo en esto lo único que diría es que seguramente ya iba para los arriendos, pero lo que tiene que haber es que a partir de determinadas cosas no debe existir. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tiene que haber unos topes y para ese tipo de circunstancias no puede haberlo. Ahí es donde yo hablo de que quienes pueden pongan. Si usted paga un arriendo de 5, 8, 6, 2, 3 millones de pesos, pues seguramente es porque tiene recursos, es porque tiene mejores ingresos. Pero si usted paga un arriendo de una pieza o un apartamento pequeño, eso no puede estar grabado. ¿Sí me explico? Ese es lo que yo llamo un acuerdo. Un acuerdo es que hay que exceptuar por completo la gente que esté dentro de una línea económica. No puede ampliárseles la base, hay que disminuir incluso la base o hay que quitarles eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que seguramente, yo no sé en materia de arriendos en qué va en la reforma tributaria. Yo no la he leído de fondo, yo solo he leído resúmenes y he estado, digamos, en conferencias sobre el tema, pero ahí no conozco si se va grabando, pero ese es uno de los temas que no puede seguir. O sea, ese tipo de vivienda de interés social, ese tipo de arrendamientos no puede quedar grabado, tiene que desaparecer. Y esa es una de las equivocaciones del ministro Carrasquilla, tratar de meter a todo el mundo para que todo el mundo aporte, y está equivocado. Los que tienen que aportar son los que más tienen. Ese es mi criterio. Ahora, ¿quiénes van a tomar las decisiones? Pues son ellos. Porque nosotros, digamos, a nuestro nivel, alcaldes, gobernadores, concejales, no podemos participar. Los parlamentarios sí participan porque son los que votan. Pero en últimos a ellos les va a tocar votar si hay un acuerdo nacional. Porque ya individualmente yo veo que esto se cayó. Sí, ¿no? Ya con la decisión de este fin de semana. De este fin de semana se cayó la reforma y creo que se debe mantener ahí. Yo creo que le va a tocar a este gobierno terminar en esas condiciones, lo veo duro, y seguramente el próximo va a tener que arrancar pensando en cómo modernizar al Estado, cómo financiarlo y cómo lograr que no se golpeen las clases más necesitadas, que es una amplia, porque es que Colombia tiene unas condiciones de riqueza muy cerrada hacia arriba, de muy pocos, y hacia abajo la pirámide se ancha en que la pobreza es muy amplia. Somos absolutamente desiguales, esa es la verdad. ¿Y por qué no toca el tema de reducir funcionarios del gobierno? Pregunta de nuestros oyentes. Eso es lo que yo hablo de la modernización del Estado. A la gente le tiene miedo tocar eso. Pero por supuesto, el Estado tiene que achicarse para ser más eficiente desde el punto de vista de la acción del Estado, pero por supuesto tiene que ser cada vez menos funcionarios, porque es que la nómina es muy grande, y al ser muy grande, por supuesto, eso tiene doble filo. Uno, si la nómina es muy grande, se come los recursos. Y por supuesto, ese circulante que sale por salarios va al mercado, va a todas partes, va a la plaza, Se mueve el dinero. Exacto, vuelve a irrigar el dinero en la economía. Pero sin lugar a dudas, la mayoría de los países en crisis le echan mano a las nóminas oficiales, a reducir las nóminas oficiales. Claro, y en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el Parlamento, con las asambleas, con los consejos, también valdría la pena revisar eso. Yo creo que es parte de los acuerdos. De lo que tiene que pasar. De lo que tiene que pasar. Pero el ejemplo tiene que llegar, ¿no? Pues yo creo que cuando uno habla de un acuerdo nacional... Porque aquí se habla, por ejemplo, que el Senado es muy grande para el país. O sea, hay muchos senadores. Es posible que sí sea grande
Y es posible que si se reduce, logramos unos ahorros. Ahora, pero eso es parte de los acuerdos. Ahora, el tema de los funcionarios si somos capaces de hacer un acuerdo. Si no somos capaces de hacer un acuerdo, pues seguiremos a la deriva y seguramente las consecuencias en el mediano y largo plazo para la economía y para el país serán peores. Ahora, el tema de los funcionarios es menos funcionarios, pero ojalá esos menos que quedan sean más eficientes. Sí, tiene que serlo. Y que entiendan que son funcionarios públicos y se deben a la gente, ¿no? Es que el tema más difícil de lograr en la administración pública es lograr eficiencia, en todos los aspectos. Cuando uno habla de eficiencia es que generen la responsabilidad y la función que tienen, y eso le da un resultado a la sociedad. Y eso yo creo que es lo más importante. Pero por supuesto, cuando uno habla de acuerdo nacional, que es lo que yo personalmente digo, que yo no he escuchado mucho ese término acá, es que en el momento que se sienten todos sobre la mesa hay que buscar una salida. Pero ahí viene el tire y coge. Cada uno se ubica donde le conviene. Claro, va a defender lo suyo. Va a defender lo que le conviene. Pero el país tiene que caminar a buscar, digamos, una salida a la crisis para que definitivamente no termine golpeando peor al más necesitado. Yo creo que ahí eso no lo podemos dejar de lado, La gente no quiere hablar de eso. Los senadores y representantes se les pregunta y ellos no quieren hablar de eso porque les da miedo, porque están en elecciones, porque tienen que poner la cara dentro de 6 meses pidiendo otros. Y en el caso de los funcionarios públicos se enfrentan con los grandes sindicatos también, ¿no? Que no es sencillo. Pues usted lo acaba de decir, cada quien busca lo de cada uno. Entonces usted le va a pedir a los sindicatos que hagamos una reducción y dice, no, está por el otro lado, y los del otro lado dicen por este lado. Eso es así. Lo que pasa es que cuando un gobierno está terminando es mucho más difícil. Es más complejo. En cambio, si esto se hubiera hecho al principio, la cosa sería de otro modo, porque hubiéramos buscado una salida diferente. Pero como se hacía al final, yo creo que los acuerdos van a ser mucho más difíciles y es posible que no haya definitivamente posibilidad de continuar, digamos, desde el punto de vista social con unos programas que definitivamente sí se necesitan, porque se necesitan. O sea, no podemos abandonar a la gente en el camino, tampoco. Pero tampoco puede ser que jodan a los que menos tengan. Bien, y en ese tema de la reforma tributaria, no solamente los partidos políticos pues han entrado en lo que tiene que ver con el debate, sino incluso también se ha pronunciado en las últimas horas el rector de la Universidad del Rosario, quien ha dicho también que hay una recomendación muy grande de que se detenga este trámite. Y pues junto a él ya hay unas voces académicas que han dicho, así no es, paremos, o sea, por ahí no va. Por ahí no va, no puede ser. Entonces, no podemos desinstitucionalizar el país. Si el gobierno no escucha los gritos de todos, pues diríamos que tendríamos un gobierno soberbio, ¿no? Este gobierno siempre ha sido soberbio. Pero llegará el momento en que pueden tomar decisiones que les ayude a bajar esa imagen de soberbia que tienen. Me refiero que hay momentos que uno tiene que tomar decisiones y bajar la cabeza porque definitivamente la situación lo amerita. Por supuesto. Y creo que este momento es decisivo. A grandes crisis, grandes soluciones. Ahora, si el Centro Democrático también hace parte de ese bloque de ir en contra, ¿qué le queda al gobierno? Yo creo que el Centro Democrático es una estrategia porque les tocaba. Por eso. Independiente de lo que sea, sucedió. Sí. Porque muchos partidos políticos lo saben que les toca, pero utilizan otro tipo de estrategias. No, aquí ya salieron de frente a decir, no vamos. ¿Qué le queda entonces al gobierno? Porque se quedó solo. Le toca buscar un acuerdo. Definitivamente. Retírela y todo sobre la mesa y todo lo que se vaya a proponer tiene que ser transparente. No puede proponerse sobre la mesa una reforma donde tenga artículos tapados, sino que todo tiene que ser transparente porque ya todo quedó en manos de todos. ¿Sí me explico? O sea, ya cualquier persona opina sobre la reforma. A todos los tocó. A todos nos tocó. A todos nos tocó. No les tocó. A todos nos tocó. Creo que esa es una conclusión excelente. Bien. ¿Cómo anda la agenda estos días? ¿Cómo va la cosa? ¿Mañana tienen ustedes debate? Sí, mañana nosotros estamos trabajando varios temas. Estamos trabajando en unos temas de vivienda de municipios como Útica, como Tena. Estamos autorizando... Lo de Tena va bien, ¿no? Sí, yo aspiro que sí, eso vaya bien y por supuesto
Ahí hay una gestión importante de la alcaldía y de la administración y por supuesto estamos ayudándole para que avance el tema. Y creo que mañana aspiramos a dejarlo antes de cerrar las sesiones el último día, dejar las autorizaciones respectivas y eso depende ya de otro tipo de autorizaciones hacia el futuro, pero lo nuestro como departamento lo vamos a sacar adelante. A partir de ahí, ¿qué pasaría? No, sencillamente pues que el alcalde tiene que presentar sus proyectos, hacer sus estudios, pedir las autorizaciones a las autoridades ambientales, al ministerio. Al ministerio y avanzar. Yo creo que ese es un tema. Yo veo bien en los municipios que están metidos en ese tema, claro, y en el nivel caso de todo el departamento, porque es que ese tema de vivienda son los pilotos que hay en Cundinamarca y tenemos que impulsarlos, no podemos dejarlos botados. Y en el caso de Tena hace mucho tiempo no sucedía, ¿qué? Sí, desde cuando... Eso de Sueños del Castillo, creo que fue lo último que se hizo. Que fue lo último que se hizo, desde ahí no se ha hecho vivienda de interés social. Entonces la idea es que se haga algo que valga la pena y esperamos que se dé. Yo ayer le decía a alguien, a mí no me gustan las primeras piedras, eso que digan que no, que vamos a hacer y que no sé qué, yo siempre me aparto de eso, por supuesto. Bien, ¿qué viene durante estos días entonces en la Asamblea? En la Asamblea hay varios temas, ¿no? Estamos aprobando vigencias futuras, estamos aprobando lo de los carros, estamos revisando algunas empresas, algunas instituciones, estamos haciendo lo que nos corresponde como Asamblea. En el caso de lo que tiene que ver con el agua. ¿Se acuerda quién me entrevistó el día que vino el ministro Malagón aquí? Yo me acuerdo. La última vez que estuvo acá. Sí, que estuvo acá, que cuando vino allá arriba a la planta y yo le dije, si busca la entrevista, les dije, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Y usted por qué tan escéptico? Creo que me dijeron. Le digo, porque llevamos varios intentos y esto no ha funcionado. Y por eso yo les dije, no quisiera referirme a este tema, esta fiesta no es para mí, porque yo haré la fiesta el día que llegue el agua. Me acuerdo que se lo dije o algo. Si ustedes buscan la entrevista, creo que es por esos términos. Y por supuesto, digamos, ese gran proyecto que viene de Bogotá, Mosquera, La Mesa, Napoima, Boyacá, pues por supuesto sigue teniendo problemas, que ha generado muchos problemas viales en esos municipios, en las partes altas nuestras, Boyacá, La Mesa, y ha dañado las vías. Pero en este momento se está ejecutando. Son unos recursos, yo quiero hacer una claridad, son unos recursos que maneja el gobierno nacional. Esos recursos no los maneja ni los municipios de La Mesa y Anapoima, ni los maneja el departamento. Curiosamente los maneja el gobierno nacional a través de la entidad que ellos creen que es más eficiente, que se llama Findeter. Findeter es la que está contratando, la que está haciendo la interventoría, el seguimiento, el control, y tienen una vigilancia especial por parte de la Contraloría General de la República. Una vigilancia especial porque este proyecto ya fue fallido, ya tuvo su siniestro desde el punto de vista legal y bueno, ya los jueces, los fiscales, toda esa cosa ya avanzaron en ese tema que no me quiero pronunciar en este momento porque todo el mundo ya sabe qué pasó. Por supuesto, entonces, ahora yo mismo decreté las alarmas hace unos 2 meses o 3 meses, cuando se empezó a decir que es posible que no alcanzaran los recursos. Yo mismo hablé con el gobernador, yo mismo hablé con las empresas públicas, yo mismo hice que el gobernador citara en su despacho una reunión para evaluar el proyecto con todas las instituciones. Y ese día se supo que efectivamente iba a hacer falta plata. ¿Por qué? Eso no entro yo a revisarlo porque no es de mi competencia, para eso están los entes de control. Pero lo que sí dije en ese momento, hay que saber qué está pasando y hay que revisarlo y si hay que meter las CIAs que se metan y hay que meter a todo el mundo. Y eso fue cogiendo vuelo y terminamos en un foro en el teatro, no sé si ustedes supieron. Sí, claro, ahí estuvimos. Exacto, ustedes allá estuvieron. Entonces, ahí se supo que efectivamente faltan recursos. Mucha plata. Y entonces yo saqué un video y lo puse a rodar diciéndole gobernador, ministro, presidente, gerente Findeter, no vayan a dejar hundir ese proyecto. Jimmy, porque si se hunde, si no se termina ahora, mire lo que yo quiero decir con cariño, si ese proyecto no se termina ahora, cuando se vaya a retomar dentro de 2, 3 o 4 años, los contratistas van a decir que eso no sirve para nada, porque pues los tubos enterrados
se daña todo, se pierde mucho y otra vez terminamos en cero. Eso sería el acabose de ese proyecto. Entonces yo lo que he decretado son las alarmas y les he dicho, pilas, no lo dejen caer, termínelo. ¿Cómo? Yo no tengo ni idea, porque eso no es de nuestra competencia, ni siquiera de la competencia del departamento. Lo está manejando la nación a través de Findeter, lo está manejando el ministerio a través de Findeter. Y no es que les esté echando la culpa, pero creo que tienen que terminarlo, deben terminarlo. Y eso es lo que yo he dicho a nivel del departamento, y a nivel de la gobernación, y a nivel de todos. Termínenlo, porque es preferible que llegue, que se pueda terminar algún día, que no puede ser dentro de 2 gobiernos, y tiene que ser ahora. El llamado mío es a que se termine, a que ese proyecto no se deje hundir, que ya hay mucha plata de por medio metida ahí para que ahora se pare. Terminó siendo más demorado que el túnel de la línea. Yo creo que sí. Con todo lo que ha pasado en el túnel de la línea. Sí, debe ser por lo que viene por la tierra, ya hay hartos túneles. Complejo. Es complejo, claro. Complejo, Jimmy, complejo. Claro. Pero es eso, es pedirle al señor gobernador. El miércoles. ¿Qué le han dicho? El miércoles hablé de nuevo con él personalmente. Y le dije, gobernador, por favor, le pido de nuevo que busque la manera de que eso se termine. Dijo, diputado, déjenos que estamos reuniéndonos con el ministro, con Findeter, con el señor presidente, con el gobierno nacional. Y le vamos a dar noticias en los próximos días. Por ahora no me adelanto a nada. Dijo, no, diputado, no me puedo adelantar a decirle sí o no. Estamos haciendo gestiones. Eso fue lo que me contestó ahora el miércoles el gobernador. No hubo más respuesta, pero yo estoy ahí chuzando para que no se quede ese proyecto votado. Doctor Hermes, gracias por venir esta mañana y estaremos atentos porque hay varias... ¿Tenemos inquietudes, Juliet? Bueno, permítame porque... Sí, antes de que se vaya el diputado, nos hacen una pregunta, no sé si nos la pueda resolver, diputado, pero pues para conocer su información. ¿Qué sabe de los refrigerios para el grado 9 del programa PAE? Porque creo que han habido algunas dificultades, incluso no han llegado. La verdad no sé, pero voy a tomar nota. Porque hay varias inquietudes sobre ese tema. Guillermo, también la semana pasada El viernes recibimos información de un colegio de Jerusalén, Cundinamarca, donde dicen que los habían citado a reclamar el PAE, pero cuando llegaron allá resulta que ya el gobierno no había enviado ese refrigerio para los... Pero los refrigerios... Grado noveno. Los refrigerios, voy a tomar nota y ya mismo... Sí, claro, porque es algo delicado. Le voy a decir al secretario de Educación, ya mismo, que al aire me hicieron esa pregunta. Y hablan de Jerusalén. Específicamente, sí, pero ahorita llamó otra persona. Grado noveno, ¿y por qué noveno? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no primero? Porque la verdad no sé yo de ese Pues tema. De repente la persona que nos pregunta... ¿Es de ese grado? Tiene algún niño en ese grado. Bien. Yo la verdad no lo sé. Por supuesto, espero que haya una respuesta de ellos. Espero que algún funcionario les salga mañana a contestarles a ustedes acá. Yo ahora mismo me comunico con el secretario de Educación. Y otro oyente nos dice, por favor, mírale el Sisbén, personas sin recursos nos sacaron del Sisbén, dicen. Esto se maneja por cambiar la fórmula, ¿no? Yo he recibido bastantes quejas en todo el departamento y la verdad tengo entendido que fue que hubo un cambio y que en lugar de ampliarse lo que hicieron fue achicarlo. Y entonces, ¿a quién sacan? Pues seguramente algunos. Claro. Y eso sí es más duro. Porque entonces quedan sin salud, quedan sin nada. O sea, eso es muy berraco. Sí. Pues, doctor Hermes, muchas gracias. A ustedes muy queridos y les agradezco muchísimo que ven la oportunidad de comunicarme a la mesa de trabajo, por supuesto. Gracias por conversar de todos estos temas. Y aquí venimos cuando ustedes lo consideren a bien. Gracias. Y seguiremos, obviamente, porque vienen temas, a ver qué pasa con esta reforma para que en los próximos días le sigamos haciendo como el seguimiento y el análisis, a ver qué pasa. Yo sigo diciendo, el gobierno debe retirarla y debe hacer un acuerdo nacional. Y si no, eso no funciona. Muchas gracias. 7 de la mañana, 30 minutos. Hermes Villamil Morales, diputado de la Asamblea de Cundinamarca. Todas las voces, todas están en el sistema informativo INRAI. El Imparcial.